Muy buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a este servicio dominical de este día especial que el Señor hizo para alegrarnos, para gozarnos, para estar con Él, para seguir adorándole, seguir orando y seguir bendiciendo el nombre del Señor. Y cómo no, también pues seguir aprendiendo acerca de su palabra y acerca de lo que Él tiene para nosotros. Entonces, sean todos bienvenidos un domingo más, un domingo que el Señor nos regala. Y bienvenidos a todos los que se han ido conectando, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que en este día están acá, han dispuesto su corazón, su tiempo. Agradecerles también y que Dios los siga bendiciendo, que el Señor los siga guardando en este día. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Hemos cantado, hemos adorado al Señor, hemos orado, hemos puesto en las manos del Señor este servicio y toda esta actividad. Entonces, bueno, entremos en lo que nos corresponde en estos momentos, que es la palabra del Señor. Que bueno, hoy es domingo 14 de agosto y pues vamos a entender y a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a escuchar, a atender y a poner en práctica, pero también pues que me ayude a mí a poder transmitir esto. Entonces, sin más pues, vamos a leer la palabra del Señor que está el versículo donde nos vamos a apoyar hoy, que es en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Sé que pues allí aparecerá en pantalla los versículos para que los puedan leer. Entonces la palabra del Señor dice así. En esta ocasión dice que por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bueno es el Señor. Entonces pedimos al Señor que nos ayude a desarrollar este tema interesante por demás. Bueno, miren, es interesante. Hemos venido tocando el tema acerca de la renovación del entendimiento que es necesario para poder ser transformados. Esa transformación sucede porque nosotros, lo hemos explicado muchas veces, venimos viciados conforme a cosas que traemos por muchas razones que las que hemos hablado: aprendizaje, herencia, malos conocimientos, malos hábitos adquiridos, vicios, etcétera. Todo lo que va en contra de lo que la palabra de Dios enseña, lo que Dios mismo quiere para nuestras vidas. Entonces, esa transformación sucede para eso. Y lo que Dios hace en nosotros, que es Dios quien lo efectúa, es Dios quien lo hace. No somos nosotros. Lo expliqué otra vez y quiero dejarlo claro una vez más, que no es que tú y yo debamos a la fuerza cambiar o hacer cosas, sacrificios o mandas o qué sé yo, cosas para poder cambiar, para poder llegar a donde el Padre. No, todo lo contrario, que el gran amor de nuestro Padre nos acepta así tal y cual como somos, pero ese mismo amor y gracia nos lleva a una renovación y a una transformación de nuestro ser, para ser limpios, para ser justos, santos, para ser más como Él. Y eso, ese proceso que la Biblia lo llama como un proceso de santificación, es lo que Dios intenta hacer, es poner la imagen de Jesucristo en nosotros. Lo explicamos, ¿verdad? Que nuestra imagen como tal fue la imagen que nosotros, teníamos que transmitir, era la imagen del Padre, era la imagen de Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero que el pecado hizo que esa imagen se distorsionara. Entonces, a través de Jesucristo, que fue el único hombre vestido de carne, de debilidad, así como nosotros, pero que cumplió a cabalidad toda la ley, y esa imagen del hombre, de Jesús, que pudo obedecer en todo su esplendor, en la cabalidad a Dios, es la imagen que Dios quiere poner en nosotros. Entonces,
Esto es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos llama, así como lo hemos aprendido en mensajes anteriores y todo, pues a obedecerle y a entender lo que Él tiene para nosotros. Y su palabra, en su palabra, y su palabra es su voluntad, está su voluntad. Entonces es necesario esa renovación de nuestro entendimiento para poder ser transformados. Entonces aquí, mira qué importante y necesario es esto, porque el Señor nos dice que Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Produce, dice la versión Reina Valera, en otras versiones dice obra el querer como el hacer, y acá es produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Podemos entender tal vez que el querer y el hacer para obedecer su voluntad, o que su voluntad es poner en nosotros el querer y el hacer. Cualquiera de los dos creo que está correcto. Sin embargo, entendamos algo. Hemos enseñado que la voluntad de Dios es buena. Es buena. Y la voluntad de Dios es buena porque Dios es bueno y es perfecto. Quiere decir entonces que Dios, si es bueno y es perfecto, sus intenciones, sus motivos, su proceder es implacable. No hay tela de juicio sobre eso. Nosotros, yo entiendo, y me entiendo a mí mismo y puedo entender a los demás, porque no entendemos, valga la redundancia, no entendemos a veces las cosas que Dios permite o puede hacer en nosotros. Pero su proceder siempre es bueno, porque Dios es bueno, su esencia es buena. Así lo dice la palabra, dice que en Él no hay sombra, variación, en Él no hay mudanza, Él sigue siendo el mismo. Pero también dice que en Él no hay tinieblas, Dios es luz. En Él hay claridad, hay honestidad, hay sinceridad, hay amor y gracia. Todo en Él es bueno y es perfecto. Entonces su voluntad pues también para nuestras vidas es buena, aunque no la entendamos, aunque en el momento los procesos sean fuertes o dolorosos, pues hay bondad en Él. Y Dios lo que nos pide en el proceso es eso: fe, confianza, saber esperar, por mucho que nos cueste, pero siempre al final va a existir la recompensa, va a existir, pues va a salir a luz lo que Dios está haciendo con tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida. Vas a ver cómo las cosas se empiezan a acomodar, aunque nosotros no la veamos. Yo me acuerdo en una ocasión alguna anécdota que me contaron, y es cierto, cuando tuve la oportunidad de volar en un avión, pues cuando nosotros estamos aquí pues pisando la tierra, nuestros pies, a veces podemos ver pues las cosas que nos rodean un poco desordenadas, un poco pues sin sentido. Sin embargo, cuando nos montamos en un avión y desde la altura podemos ver todos los colores y la organización, el bosque, los ríos, los mares, y vemos la belleza de los colores y de lo que Dios hizo, podemos ver un orden, algo que nosotros desde esta perspectiva no podemos. Y así nos sucede cuando estamos al nivel de Dios, cuando Dios nos permite, cuando podemos ser renovados en nuestro entendimiento y ver las cosas, aprender a ver las cosas como Dios las ve. Podemos ver el orden o lo que Dios está tratando de hacer. O sucede como cuando nuestras abuelitas tejían aquella tela, ¿se acuerdan? Que le ponían un aro de madera y empezaban a tejer. Tú siempre que te ponías de este lado, podías ver un desorden, podías ver algo que no tenía ningún sentido, ¿ya? Y siempre podíamos estarle de pronto preguntándole: ¿qué estás haciendo? Eso que estás haciendo está mal, en nuestra inocencia como niños. Y así nos comportamos delante de Dios también, así somos. Unos niños a veces que no entendemos. Dios es infinito, a veces Dios no nos pide que comprendamos en el momento lo que está sucediendo, lo que está pasando, sino al creer que algo bueno sí va a acontecer. Y no es sino al final, cuando nuestra abuela voltea lo que ella estaba haciendo, tejiendo, pues, y nos muestra el frente, es cuando vemos que hay algo hermoso en lo que ella estaba haciendo, una figura, unas letras, lo que estuviera haciendo, un collage de colores, lo que sea, pero ya le encontrábamos sentido. Así nos sucede con el Señor. Entonces, esa voluntad de Dios, que es buena, siempre va a producir algo bueno en nosotros. Es en nosotros donde Dios
quiere poner el querer y el hacer de su buena voluntad o por su buena voluntad. Es en nosotros quien va a obrar eso. La voluntad de Dios, repito, es buena, es agradable, es perfecta, así como lo leímos en Romanos, y se debe cumplir, se debe aplicar, se debe establecer en nosotros, y Dios lo lleva a cabo colocando ese querer y ese hacer. La voluntad de Dios, que es buena, así como cuando Génesis nos dice que cuando Él terminó toda la creación, dice la Biblia que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. No era más o menos, no era pues peor es nada, no, bueno en gran manera. Esa voluntad de Dios es para provecho y beneficio de todos nosotros. Y no solo eso, sino que a través de nosotros esos beneficios alcanzan a los demás. Mira, esto es lo importante, una de las cosas importantes que debemos entender. Que Dios va a darte provecho, Dios va a darte beneficios. Ese proceso, esa renovación, esa transformación te va a dar beneficios a ti mismo, va a beneficiar a los que te rodean, tu familia primeramente, tus amigos, tus allegados, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, donde tú estés, donde tú te desenvuelvas, a todos van a alcanzar. Y lo que no sabemos además es que todo eso también alcanza a personas que ni siquiera vamos a conocer. Entonces la Biblia dice, en este orden de ideas, precisamente, que por la obediencia y la fe de hombres y mujeres de Dios, muchos, incluyéndonos a nosotros, hemos sido bendecidos y han sido bendecidos. Todos en los que el Señor ha colocado el querer y el hacer de su buena voluntad, de sus buenas intenciones, de lo que Dios siempre quiere, porque es una buena intención, de sus grandes propósitos, han impactado a los que le rodean. Siempre impactan a los que lo rodean, siempre. Y a muchos que ni siquiera vamos a llegar a conocer, ni conoceremos. Siempre va a haber un impacto. Mira, la Biblia lo dice, por ejemplo, nos habla de Abraham. Dice que por la obediencia, el mismo Señor le dijo, por tu fe, por tu obediencia, todas las familias de la tierra serán benditas en ti. En Hebreos también nos hablan de una serie de hombres y mujeres a los cuales llamamos los héroes de la fe. Se mencionan a muchos que por sus conductas, por su fe, por ese querer y hacer, que aún se sobrepusieron a las cosas que estaban pasando, sintiendo en el momento. Estos hombres son hoy de bendición, fueron de bendición para su tiempo y para su pueblo, pero también ese beneficio, todo ese provecho que Dios sacó a través de ellos también alcanza, pasa generaciones, pasa fronteras y ha alcanzado a otras personas. Hoy podemos hablar y ser bendecidos con la historia de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de mujeres como Débora, como todos los personajes que por aquí se pueden mencionar son alcanzados, nos alcanzan a nosotros para bendecir nuestras vidas. Entonces esto es una cadena de consecuencias y está bien atada, y eso va pasando, como les dije ahorita, generaciones y fronteras para bendecir a los demás. El mismo Señor Jesús, qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, por su obediencia, por su sacrificio, por su dolor. Toda la humanidad hoy tiene la oportunidad de recibir el regalo de la salvación. Si le aceptamos y le recibimos, así como lo hemos hecho nosotros, tenemos vida eterna, tenemos la oportunidad de algún momento estar con el Señor cara a cara, pero también de recibir mientras estemos en esta tierra, mientras estemos aquí, recibir los beneficios de esa salvación, los beneficios de esa gracia. Es lo que tú hoy estás recibiendo, es la bendición que Dios tiene para ti hoy. Entonces, mira, qué importante, porque el mismo Señor Jesús en el libro de Hebreos lo dice, que en uno de sus apartados proféticos, Él lo que declara es y dice, yo estoy aquí, oh Señor, oh Dios mío, para hacer tu voluntad. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, qué bueno que el Señor
Hoy nos está diciendo que Él en nosotros pone ese querer y el hacer por su buena voluntad. Según leímos en el libro, en la carta del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que lo hemos leído muchas veces en esta serie de temas, aprendimos de que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento para ser transformados y después y consecuente a esto comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, fíjense que tenemos que ser, nuestro entendimiento tiene que ser cambiado para poder comprobar, para poder saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y yo creo firmemente, por esto que acabo de decir, que es la razón por la que a veces nosotros en nuestra vida hemos chocado, o vivimos chocando, o seguimos chocando con Dios mismo y la obra que Él está haciendo en nosotros a través de la experiencia propia de cada uno de nosotros. Me refiero a que al no entender que Dios está obrando un propósito, su voluntad en nosotros, al no entender que Dios está al tanto de todo y es nuestro Padre, es nuestro Dios y es nuestro dueño, vivimos chocando con eso, tratando de tener nosotros el control de las cosas o de entender siquiera lo que está sucediendo. Entonces, esto lo digo porque ya que si es Dios, escúchame bien, si es Dios quien tiene el control, como te lo dije ahorita, y es Dios quien nos guía, quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos bendice, quien nos corrige, quien nos sigue buscando una y otra vez y quien nos restaura, etc. Entonces es nuestro Padre, es Dios, quien dispondrá del orden de las cosas en nuestra vida. Ejemplo, si Dios para cuidarnos decide cerrar alguna o algunas puertas, así lo hará. Así lo hará. Recuerdo haber escuchado la historia está en YouTube, de un cantante, un hermano brasilero, donde siendo cristiano, pues, y teniendo un ministerio de cantante y de llevar la palabra de Dios con la música, él mismo cuenta en su testimonio que él, cuando llega todo ese momento, pues digamos, de fama o de que le está yendo bien, él dejó de hacer muchas cosas, dejó de tener comunión o intimidad con Dios, dejó de hacer ciertas cosas como ayunar, como orar, como meterse, desarrollar más su relación con Dios y las demás cosas que hacía para él las dejó de hacer. Pero él seguía, él decía que iba a veces a los servicios en su congregación, pero él decía que él salía de la misma forma como entró. Él no podía haber experimentado la presencia de Dios, no había podido haber experimentado algún cambio en ese día cuando tú vas con algún propósito, ¿cierto?, delante de Dios. Él decía que no sentía nada. Pero las cosas seguían marchando bien y él decía, bueno, Dios está en el asunto, todo está bien. Él dice hasta que un día, él lo tipifica así, Dios cerró la llave. Dios cerró la llave para que el chorro de bendiciones no siguiera cayendo. Así que empezaron a pasar días, meses, donde no lo llamaban, no lo invitaban. Él de pronto pienso que las ventas bajaron, cosas así. Ya se estaban olvidando, dice que se olvidaron hasta el cumpleaños de todo, o sea, ya no lo llamaban para nada. Y en una ocasión él entró al cuarto, a su habitación, y colocó 2 sillas. En una se sentó él y en la otra era para Dios. Y entonces él lo que cuenta, él dice, Dios, siéntate ahí, porque tú y yo necesitamos hablar. Ya. Y él decía que pasó horas allí y él decía al estilo, qué sé yo, como que palabras mágicas, como decir, Dios aparece. O sea, él quería tener una entrevista con Dios, confrontar a Dios por lo que le estaba pasando. Él dice que las horas pasaron cuando él se levantó ya cansado, aburrido de estar sentado,
él dice que hubo una voz del cielo, una voz que le dijo, se llamaba Samuel, le dijo: Samuel, siéntate, porque el que necesita hablar contigo soy yo. Él dice que tuvo mucho miedo cuando escuchó la voz de Dios al decirle eso. Pero las cosas que Dios le dijo son de verdad, son hermosas, pero a lo que voy es que lo que Dios le dice, que Él después lo canta, porque Él escribió lo que Dios le manifestó, y después lo vuelve una canción para que las personas entiendan. Dios le dice, lo confronta y le dice: ¿sabes qué? Todo lo que yo quería, lo que yo quiero, es ser tu amigo. Todo lo que yo quiero es que tú vuelvas a ser el mismo de antes, cuando en las madrugadas me buscabas. Cuando en las madrugadas, dice, tú me llamabas amigo. Vemos un Dios que lo está extrañando, ¿verdad? Y bueno, así empieza él. La canción es muy hermosa, lo que Dios empieza a decirle, y le dice eso: yo cerré todo para ver si te acordabas de mí, para ver si te volvías a mí. Y es que esas son las cosas que Dios hace. Si Dios tiene que cerrar puertas a veces para cuidarte, aún para hacer eso, para cuidarte, porque tal vez ahí donde tú quieres entrar o ir, no te va a ir bien. Hay peligros para ti, para tu integridad, para tu espiritualidad, de cualquier cosa. Y Dios obra por su buena voluntad a tu favor, para que nosotros no lo entendemos así. Si para librarte decide cortar relaciones, permitir un proceso doloroso para que a veces veas lo que no estás viendo, que es el corazón de la otra persona, las intenciones y las motivaciones de otra persona, también Dios lo hace. Si Él en su voluntad decide, por ejemplo, aquí voy a ser un poquito específico, pero si en su voluntad decide que tu vehículo se dañe, aunque después descubras que fue una bobada, pero no te permitió salir hacia un lado, o te hizo cambiar del método, te hizo que cogieras el transporte público, te hizo caminar, coger la bicicleta, qué sé yo. Pero a veces en el camino entendemos que a veces te encontraste con alguien con el que necesitabas hablar, con el que necesitabas hacer las paces, por ejemplo. Que a veces pues Dios te presentó a alguien al que necesitabas decirle algo, una palabra, o alguien por el cual tenía alguna necesidad, y oraste por él y Dios se glorificó. Cosas suceden. Me hace acordar de la película Dios no está muerto, donde el pastor de una iglesia local tenía como invitado a otro pastor que había venido de Europa, de África, y tenían que salir, estuvo en su iglesia, pero tenían que salir de ese lugar hacia otro lugar, precisamente para seguir predicando. Este pastor invitado siempre le decía al pastor local, le decía: Dios es bueno, en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Y este pastor a veces como que ya eso lo estaba como cansando, porque a veces no entendía las cosas que pasaban, y se angustiaba mucho. Y él todo el día bregando con el carro, porque no podían salir, se varaban en un lugar, se varaban en otro lugar, hasta que ya yendo de viaje, los cogió la noche, en una calle principal hubo un accidente, y en ese accidente había una persona que estaba muriendo, estaba perdiendo la vida en el asfalto, en la carretera. Y ellos tuvieron la oportunidad los dos de llegar a donde él, y antes de que esa persona pereciera, poderle predicarle y hacer que se arrepintiera y aceptara a Jesús en su corazón antes de morir. Ellos nunca entendieron quién era ese hombre, pero en la película te lo enseñan quién era ese hombre. Era un hombre que en su niñez, casi adolescencia, era una persona que fue cristiana, pero que ahora mismo no me acuerdo, por algún motivo se apartó del Señor. Se apartó del Señor y se fue lejos.
y odiaba a Dios, odiaba todo lo que tenía que ver, todo lo que tenía que tener relación con Dios. Ellos nunca lo entendieron, nunca lo iban a saber, pero Dios sí. Y Dios siempre retrasó su salida hasta ese día en la noche para que hicieran eso. Esas son las cosas que Dios hace. Y la Biblia está llena de muchos ejemplos. Recuerdo que una buena amiga siempre me decía, viejo Jonathan, todo, absolutamente todo lo que te acontece y te pasa sirve y te ayuda en tu vida misma. Todo. Siempre en muchas conversaciones que hablábamos de la vida y otras cosas, siempre me lo dijo así. ¿Y qué me recuerda eso? Me recuerda lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 28 y 29. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Todas las cosas a los que aman a Dios. Qué bueno es que nosotros hoy y siempre, cada día, nosotros nos levantemos y le pidamos al Señor, Señor, enséñame, ayúdame a amarte, a conocerte y a amarte. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Porque Dios hace que todo eso obre para bien, para ti, para mí, para todo el que le ame. Eso lo enseña la palabra. Pero mira y fíjate lo que dice, qué importante. Esto es conforme al propósito con que Dios nos ha llamado. Hay un propósito, hay un plan. A corto, mediano, largo plazo, lo que Dios haya estipulado y el tiempo que haya estipulado para nosotros. Pero hay un propósito y hay un plan para ti. Y eso, todo lo que a nosotros nos pasa, lo que a nosotros Dios permite, lo que Dios hace y obra en tu vida, todo lo usa para cumplir ese propósito. Y yo quiero decirte algo, porque ahorita te lo dije al principio, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Lo dice la palabra del Señor. Y es buena, agradable y perfecta porque Dios es bueno. Sus intenciones son buenas. No quiero que nunca se te olvide eso. Y eso, mira, hay una palabra muy importante que después estaremos, Dios mediante, si Dios nos lo permite, hablando de eso. Y es que el Señor nos dice en Jeremías, capítulo 29, 11. Capítulo 29, versículo 11 dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor. Son pensamientos de bienestar, son pensamientos de bien y no de mal, porque te quiero dar un futuro y una esperanza. ¿Te das cuenta cuáles son las intenciones de Dios? Y esto nos lo está ratificando la palabra. Y ahí en el versículo 29 lo que les dije ahorita, que siempre Dios está procurando establecer en nosotros, poner en nosotros la imagen de Jesús, restablecer en nosotros la imagen que tuvimos cuando fuimos creados y fuimos hechos a la misma imagen de Dios. Y eso lo podemos hacer a través de Jesucristo. Y esa es la intención del Padre. Entonces, comprender esto, familia, comprender esto es muy necesario. Porque hay que empezar un proceso de renovación. Y esa renovación es de nuestro entendimiento para poder ser transformados. Permitir a Dios que Él nos renueve nuestro entendimiento es aceptar, es abrazar el querer que Dios pone en nosotros. La buena noticia, gracias a Dios por esto, o mejor, la excelente noticia es que el mismo Señor es quien obra en ti, obra en mí, para que hagamos ese querer y cumplamos su buena voluntad. Por eso siempre lo recalqué y es que esta obra depende del Espíritu Santo. No depende ni siquiera de nosotros, del Espíritu Santo.
Dios quiere que tú le entregues su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Ya lo hemos predicado, ya lo hemos dicho. Porque de él mana la vida. Disposición. Esfuerzo, sí. Pero todo ese cambio, toda esa renovación y transformación, que es lo difícil, lo hace el Señor. Pone el querer y también pone el hacer para que tú lo lleves a cabo. Recuerdo que mi mamá, hablando acerca de la voluntad de Dios, siempre me ha enseñado que ante las decisiones y las elecciones que hay que tomar en la vida, pues debemos orar, lógicamente. Pero que al pedir dirección, antepones la voluntad de Dios y le decimos al Señor, Señor, eso me lo enseñó mi mamá de esa forma, abre las puertas si es tu bendición para mí. Si no es tu bendición para mí, entonces ciérralas. Y entonces tienes que descansar. Muy lógico y muy verídico conforme a la palabra. Porque se los acabo de decir, mira, si Dios tiene que cerrar las puertas, las cierra. Si Dios las abre, las va a abrir para ti. Todo Dios lo va a obrar en su amor y en su bondad para ti y para mí. Y tenemos que aprender a descansar, que Dios es bueno y que Dios siempre va a procurar ese bienestar del cual te hablé ahora. Esa paz que Dios quiere, esa salud que Dios quiere. O ese propósito que Dios tiene preparado. Pero que si Dios en algún momento lo decide hacer algo, no te favoreció a ti, algo que estabas buscando, algo que querías, no te dieron la oportunidad, qué sé yo. Veamos a Dios en todo eso. Porque es Dios quien está guiando nuestra vida. Es Dios quien va delante de nosotros y quien nos defiende también atrás. Es nuestra retaguardia y nuestra vanguardia. Es Dios quien abre y allana los caminos. Pero también es Dios cuando ve mucho más allá de lo que nosotros no podemos ver y dice, esto no le va a convenir. O todavía no es el tiempo, porque después Él va a pensar distinto. Y aprender a descansar. Yo te quiero aclarar algo. Y es que esto no solamente sale de aquí para allá, como si yo fuera, como si no me llegara a mí. Y me llega a mí. Porque también me ha costado este proceso y esta comprensión de esta verdad bíblica. Y este consejo que mi mamá me da tiene un principio bíblico, ¿sabes? Porque podemos verlo ahí en pantalla, por ejemplo, en Proverbios capítulo 10, versículo 22. La palabra del Señor nos enseña algo muy interesante. En el libro que escribió Salomón, Proverbios capítulo 10, versículo 22. Mira lo que dice la palabra del Señor. La bendición de Jehová, la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te lo repito. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que entender y comprender esto es importante? Porque Dios va a querer bendecirte y su bendición va a traer riquezas. Y que no solamente debemos hablar y hablamos o se refiere a lo material. Se refiere a todo lo que acompaña la bendición de Dios. Y es paz, es gozo, es alegría, es tranquilidad. Es estar en paz con los que te rodean. Es tener a tu familia. Sea en lo poco o lo mucho también. Como dice Pablo, sea en la abundancia, pero en la escasez. La bendición de Dios, el favor de Dios siempre va a estar contigo. Qué bueno que aún a pesar de las cosas, dificultades o también de la abundancia, podamos decir, esto lo hizo Dios y estoy agradecido con Él. Dios es quien me ha hecho feliz. Qué bueno que podamos aprender. Descansar en Dios es comprender y reconocer que Dios tiene el control y siempre obra para bien y a nuestro favor. El asunto es que en la práctica, en el ejercicio de esta comprensión acerca de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, se nos presentan obstáculos y oposiciones
desde el aspecto interno o externo de nuestra vida en particular, de cada uno de nosotros. Sí, van a haber obstáculos. Van a haber obstáculos porque la Biblia dice que tenemos un enemigo que no quiere que Dios cumpla el propósito que Él tiene para ti, que Él quiere retrasarlo, Él quiere disiparlo lo más que pueda. Porque como te lo dije ahorita, no solamente te va a bendecir a ti, no solamente te va a enriquecer a ti, no solamente la prosperidad interna y hacia afuera va a florecer, no, va a alcanzar a muchos. Imagínate, eso no le conviene a Él. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, vamos a enumerar, y voy terminando con esto, esta primera parte, para después continuarla. Y quiero hablar de estos obstáculos. Voy a enumerar unos y me voy a enfocar en uno solo. Hay unos obstáculos u oposiciones que se presentan en nuestra vida. Y uno de esos, por ejemplo, son los falsos argumentos. Claro, y hemos hablado en alguna ocasión de eso. Porque la Biblia dice que nuestras armas espirituales se levantan contra todo argumento, o atacan todo argumento, deberían atacar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, Pablo nos dice, por ejemplo, en este versículo que hay argumentos que se quieren levantar en contra del conocimiento de Dios, en contra de todo esto que hemos estado hablando, de lo que enseñamos. Hay argumentos, y son argumentos que tienen sutileza, que se visten aún de la Biblia, que se visten aún de Dios. Ya lo hemos enumerado muchos ejemplos. El enemigo, para engañar, no te va a decir, por ejemplo, que la brujería es mala, que la hechicería, que la santería, que la idolatría. Si él necesita mantenernos engañados, pues van a haber ciertas a veces señales y argumentos falsos para que tú sigas creyendo en eso. La falta de fe, que no es más sino nuestra confianza hacia Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que también nos dice que lamentablemente podemos llegar a un estado peor, que es ser incrédulos, tener incredulidad, que es una clase de rebeldía contra Dios, al no creer, al no confiar en lo que Dios dice. También hemos hablado del mal aprendizaje, ya sea a nivel doctrinal, de nuestra experiencia, el conocimiento que adquirimos. Son malos aprendizajes que podemos adquirir y también son obstáculos o oposición a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios que quiere poner en nosotros ese querer y hacer para no avanzar, para no hacer, para no llegar a ese punto, para no cumplir ese propósito. Pero también, y en esto es donde yo quiero hacer énfasis, ahí está nuestra percepción y nuestra perspectiva de las cosas, de la vida misma, de la existencia. Entonces, indudablemente, este aspecto tiene que ver con nuestra cosmovisión, la forma en cómo nosotros vemos todo lo que nos rodea. Y a la vez es una mezcla de los ítems que he enumerado, que podríamos meter otros más, claro que sí. Pero que influyen directa y sustancialmente en nuestras elaboraciones de actitudes y de nuestros pensamientos. Y con actitudes yo me refiero a eso, a nuestra forma de pensar, a nuestras posiciones frente a los temas, frente a la vida misma. Entonces somos movidos a través de esto, de la actitud, de los pensamientos, somos movidos a reaccionar conforme a nuestras emociones y sentimientos, hasta llegar a ser gobernados por todos estos procesos. Y no quiero que nos confundamos, porque yo no estoy hablando diciendo que está mal sentirnos de alguna u otra manera. Que si nos vamos a llegar de pronto a entristecer, a cansar por varios motivos, física, emocionalmente, mentalmente. O si los momentos de euforia y de alegría son grandes. Antes, en algún momento se nos enseñó, nos dijo que no, el cristiano no era alegre sino gozoso, porque la Biblia habla más de gozo que de alegría. Pero bueno, en otras partes sí habla de alegría, pero es como que a veces esas intenciones equivocadas de querer espiritualizar
todo o querer enmarcar todo en un marco, esto es perverso, esto es malo, esto es... Y eso también creo que mencionamos en algunas otras enseñanzas en días anteriores. Entonces, no te estoy diciendo que está mal cuando te sientas de esa manera. Como había un coro, por ejemplo, decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Imagínate, o sea, una muerte, una separación, algo que perdí, algo, aguantarme la tristeza, yo no sé cómo es eso, aguantar la tristeza, no. Y tampoco estoy diciendo que las emociones son malas, así eso nos había enseñado en algún momento, lamentablemente. Más bien lo que debemos aprender y nos enseña la palabra de Dios es a no dejarnos someter por nuestros estados de ánimo. Por nuestros estados de ánimo. Y yo quiero hablar de unos ejemplos muy interesantes, pero que hoy nada más tocaré uno. Hoy nada más tocaré uno por cuestión de tiempo, para que tengamos también pues la oportunidad de orar y de pedirle al Señor hasta aquí y no sobrecargarnos, ¿verdad? Hoy nada más tocaré uno, entonces en la próxima oportunidad, con el favor de Dios, tocaré el resto y culminaré esta parte de este tema. Entonces, el primer ejemplo que les quiero tocar es de Jesús mismo. Y resulta que en el libro en el Evangelio de Juan, capítulo 11, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, nos cuentan la historia de un hombre llamado Lázaro que muere. Ya lo hemos predicado, creo. En algún otro momento lo tomaremos de lleno ese tema, que es muy bonito. Y ante la muerte de Lázaro, antes habían acontecido una serie pues de curiosidades, de consideraciones muy importantes para poder entender esto, porque Jesús llega después de que Lázaro muere. A Jesús lo buscan antes de que muera, pero Jesús ya sabía lo que Dios iba a hacer. Esa es la palabra que él le dice a las personas que van, a sus discípulos, perdón, le dice, Lázaro está muerto, pero esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Y así se lo hace saber a sus hermanas cuando vienen llorando hacia él y le dicen, si hubieses estado aquí, esto no hubiese acontecido. Y le dicen, si crees, para el que cree todo es posible. Y le dice, mira, aunque Lázaro esté muerto, va a vivir, porque el que cree en mí resucitará, vivirá, aunque muera. Entonces, cuando Jesús se pone frente a la tumba de Lázaro, dice la Biblia que Jesús llora. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Y muy jocosamente dicen que es el versículo más largo de la Biblia, que está en Juan 11:35. Dice, Jesús lloró. Muy largo. Jesús lloró. Para mí, particularmente, yo creo que él llora conmovido por todo lo que está sucediendo alrededor. Algunos dicen que era por la incredulidad de la gente, pero sí había incredulidad de las personas, claro que sí. Pero yo no lo creo porque él ya sabía lo que iba a pasar. Yo lo creo más por la parte humana, física del Señor, que fue conmovido y lloró ante esta situación. Pero precisamente él, cuando descansa en la voluntad de Dios, descansa en lo que ya él sabe que Dios hace, lo que Dios le mandó a hacer, el propósito de Dios, él descansa en eso y él se sobrepone a ese sentimiento de tristeza, se sobrepone a ese momento de tristeza. No es que no lo sientas, no es que no lo experimentes, no es que lo retengas, no es que lo reprimas, no, es sobreponerte. Y yo sé que no, tampoco te estoy pidiendo, o sea, no te estoy diciendo ni enseñando de que sea en un día, en una hora, no, es llevarle todo eso al Señor. Es aprender que nosotros podemos ir al Señor y que Dios ponga ese querer y el hacer, así como lo hizo el Señor, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sabiendo tú todo lo que hoy te he dicho, por ejemplo, que sus pensamientos son de bien, no son de mal, que Dios te quiere dar un futuro, una esperanza, que todo al que ama a Dios las cosas ayudan para bien porque hay un propósito de Dios sobre tu vida, que Dios pone el querer y el hacer, que su bendición te enriquece y no añade tristeza, ese cuidado y esa gracia y ese amor de Dios que nos cubre y que va adelante y va detrás de nosotros, guardándonos y preparando y allanando, señalando el camino. Entonces, ojalá que eso nos motive y nos llene a nosotros
para decir, Señor, gracias. Gracias. Entonces, vamos a dejar hasta aquí en este ejemplo. Vamos a seguir para el próximo. Y te quiero pues bendecir, nuestro hermano Yair o algún otro hermano que pues está en la transmisión nos va a acompañar en este día para orar y para pedirle al Señor conforme a lo que Dios nos ha enseñado, conforme a lo que Dios te ha ministrado hoy. Entonces vamos a orar, vamos a bendecir el nombre de Dios, pero vamos a rendirnos hoy. Dios nos espera hoy con los brazos abiertos. Como te sientas, como estés, Dios hoy te va a dar la fuerza que tú necesitas. Hoy Dios te va a dar la gracia y el consuelo que tú necesitas. Dios hoy pone el querer y el hacer de su buena voluntad en tu vida, en mi vida, para cumplir el propósito de Dios. Dios te bendiga, que Dios te siga guardando. Nos vamos a encontrar con el favor de Dios para poder seguir con este tema. Bendiciones.